Vamos a hablar también a través de la plataforma Zoom con el abogado Juan Esteban Ateortúa. Ya él se está conectando con nosotros, pero Sebastián, es muy importante contarle a los televidentes cuáles son esos puntos y esos cambios que trae la reforma laboral. Linda, hablemos, puntualicémosle a los televidentes qué es lo que estamos viendo en este momento en pantalla y lo que cambiaría en caso de una reforma laboral. Bueno, estamos hablando de esos principales cambios que propone la reforma. Para trabajadores incrementa la indemnización por despido sin justa causa. Recargo nocturno desde las 7 de la noche. Recordemos que en la actualidad está desde las 9 de la noche. También el recargo dominical y festivo que se pagarán al 100%. También estamos hablando de laborización en contrato de aprendizaje, cuando hablamos sobre todo de las personas que trabajan del SENA. Y trabajadores de plataformas digitales afiliados a Seguridad Social. Aquí seguramente entra el paquete, por ejemplo, de las personas que trabajan en Rappi o estas entidades, por ejemplo, de domiciliarios. Así que para analizar este tema nos acompaña en este momento Juan Esteban Ateortúa. Él es abogado, asesor del Congreso de la República y quien conoce muy bien todo lo que está pasando al interior del Congreso con estas importantes reformas. Ahí vemos entonces, vamos a hablar de 3 reformas puntualmente. Hablamos de la laboral, de la pensional y también de la educación. Juan Esteban, buenos días. Primero que todo, gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Gusto en tenerlo. Listo, muy buenos días, Sebastián, para usted y para todo el equipo del Consejo de Redacción y para todos los televidentes de Teleantioquia. Bueno, Juan Esteban, tratemos de explicarle a nuestros televidentes en coquito, como diríamos, para que entendamos cuál es el panorama en este momento, teniendo en cuenta que mañana, 20 de junio, se cumple ese periodo legislativo. Estábamos casi que sobre la línea para que se pudiese hundir esta reforma laboral. Ayer se da esta sorpresa en el Congreso de la República, especialmente en la Cámara de Representantes, donde en primer debate pues, se aprueba parte de estos textos. Usted me corregirá si son aproximadamente 81 artículos los que se aprobaron precisamente en medio de esta reforma. Hablemos de ese grueso, qué es lo que se logró a través de esta reforma laboral y qué es lo que va a pasar. ¿Por qué unas sí se permite que se continúe la discusión en el segundo periodo legislativo y por qué otras no? Listo, bueno, para responder su pregunta es importante hacer esta precisión. Recordemos que esta es la reforma 2.0. La reforma 1.0 se hundió precisamente en junio del año pasado. Cada reforma debe pasar como mínimo un debate en una legislatura. Una legislatura empieza el 20 de julio y termina, como ustedes lo han dicho, el día de mañana, 20 de junio. Digamos que ese es el año del Congreso. Entonces la reforma 1.0 que hace un año se hundió, se presentó nuevamente con muchos cambios. La 2.0, que es la que se tenía que haber debatido, del 20 de julio de 2023 hasta mañana. El debate lo iniciamos en diciembre. En diciembre tuvimos debate, se aprobaron algunos artículos y se continuó el debate durante toda la semana pasada y el día de ayer finalizó. Efectivamente, del texto inicial que había presentado el gobierno, se lograron eliminar alrededor de 21 artículos y se incluyeron 6 artículos nuevos. ¿Qué panorama tiene ahora? Una reforma no puede pasar más de 2 legislaturas. Entonces yo pienso que la laboral tiene un año, es decir, la legislatura que empieza ahora el 20 de julio de 2024 hasta 20 de junio de 2025 para agotar los 3 debates faltantes: plenaria de la Cámara, Comisión Séptima del Senado y plenaria del Senado. Muy bien, abogado, todavía le falta entonces un camino por recorrer a esa reforma laboral. Hablemos de la reforma pensional, que ya es una de esas grandes victorias del gobierno nacional, porque es una reforma que pasa a Cámara de Representantes y que es aprobada tal cual como viene desde el Senado. Esa fue la noticia de esta semana. Pero entre ayer y hoy, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dice que van a poner un proyecto de ley que va destinado a hacer cambios en esta reforma que ya fue aprobada. ¿Cómo así que una reforma recién aprobada ya tiene un proyecto de ley para cambios sobre esa misma reforma? ¿Usted nos puede dar más claridad? Sí, digamos que lo que pasó en la Cámara es algo que nunca había ocurrido en la historia del país. Una ley tiene que surtir 4 debates. Efectivamente, la reforma pensional pasó el primer debate en la Comisión Séptima del Senado, segundo debate en la plenaria del Senado. Hicieron unos ajustes muy importantes a ese texto que venía del Senado, y la plenaria, porque como estaban cortos de tiempo,
decidió no debatir el texto que venía desde la Comisión Séptima de la Cámara, sino aprobar el texto que venía desde el Senado. Por eso el ministro ayer dijo que ese texto que venía desde el Senado hay que hacerle unos ajustes que son precisamente, me imagino, los que ya se habían hecho en la Comisión Séptima de la Cámara, que fue el texto que no se quiso debatir en la plenaria. Volvámonos un poco al asunto de la reforma laboral para que tratemos unos casos específicos de lo que también le puede preocupar, por ejemplo, no solo al empleado, sino también a los empresarios en este caso, donde incluso lo que está buscando la oposición es también pues, brindar unas garantías para estas empresas que contratan a los trabajadores. ¿Qué implicaría justamente para las compañías, para las empresas esta reforma, abogado? Claro, la reforma laboral implica un mayor costo para las empresas porque ya el recargo nocturno, por ejemplo, empresas del sector del entretenimiento, gastronomía, hoy el recargo nocturno empieza a las 9. Primero era desde las 10, bajó a las 9 y con la reforma pasa a las 7. Entonces, la hora 7, 8 y 8, 9 de la noche se pagaría con recargo. En igual sentido, las empresas, por ejemplo, del sector manufactura, que trabajan 24/7, empresas que muchos trabajadores laboran domingos y festivos, el recargo dominical va a ser de un 100%. Esto implica un mayor valor. Y aquí quiero hacer una precisión. Ya en el 2021 se había hecho una reducción gradual de la jornada, que es la ley 2101. En esta reforma se respeta esa ley. Entonces, ¿qué van a tener nuestros empresarios? Van a tener una jornada laboral que año tras año se va a ir disminuyendo y tienen que seguir pagando lo mismo y un mayor recargo festivo, dominical, nocturno, además que la tabla indemnizatoria tuvo un incremento. La tabla indemnizatoria es cuando yo quiero despedir a un trabajador sin justa causa, que lo tengo que indemnizar. Esa tabla se incrementa en los 3 tipos de contrato: indefinido, fijo y obra y labor. Precisamente le quería preguntar, Juan Esteban, ¿qué va a pasar entonces con esos contratos de prestación de servicio que tanta polémica o debate había generado? ¿Qué le podemos decir a los colombianos? Que la verdad es un grueso importante de los colombianos que tienen ese tipo de contrato. Total tranquilidad, ese artículo se logró eliminar. Ese era el artículo 50, era el artículo que hablaba de la prohibición de los contratos de prestación de servicios. Ese artículo fue eliminado, como otros artículos del derecho laboral colectivo que permitían la huelga en servicios públicos esenciales, otros artículos que eran de mucha tensión, de mucha preocupación, fueron eliminados en este primer debate. Y ojo, lo que dice la ley quinta es que los artículos que son eliminados en este primer debate no pueden ser incluidos en el segundo, en el tercero, en el cuarto debate. Entonces, no sabemos si de pronto en el proyecto de ley que está anunciando el ministro del Interior los pretenden volver a incluir. Muy bien, abogado, pues a propósito de todas estas reformas, a usted y a nuestros televidentes los vamos a invitar a conocer nuestro personaje del día de hoy. Y es que el personaje abogado y televidentes pues entra en este paquete que estamos analizando de las reformas y es Aurora Vergara Figueroa, la ministra de Educación, quien estuvo en el Consejo de Ministros en Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro en las últimas horas y que no la ha tenido nada fácil con la reforma a la educación. Se ha dicho que su estrategia fue mesurada y no con ímpetu para defender las ideas del gobierno. Claro, esto teniendo en cuenta que FECODE se fue en contra de la reforma y hablarle en otro tono significaría perder el apoyo popular, clave en la presidencia de Petro. A esta reforma le quedan contadas horas. Está citada para debate hoy a las 9 de la mañana en el Senado. Sin embargo, la oposición tiene liderazgo en el orden del día y así las cosas, el cuarto debate puede que no se dé. La pregunta es, ¿le costará esto la salida a la ministra Aurora Vergara del Ministerio de Educación? Ahí queda entonces la pregunta y por eso quisimos traer como personaje a la ministra y preguntarle de paso al abogado ¿cómo ve este asunto de la reforma a la educación que tiene contadas horas si es que se quiere salvar? Sí, yo veo muy complejo el tema de la reforma a la educación. Evidentemente, yo quiero que la gente entienda algo. El gobierno propone una reforma, pero es que una reforma debe pasar 4 debates y en el Congreso se pueden hacer las modificaciones que se estimen pertinentes. Estamos en una democracia donde hay independencia de poderes y un Congreso no se puede convertir en el notario de un gobierno. Eso perdería la independencia de la rama legislativa. Se le hicieron una serie de ajustes, más que todo en la comisión de primera del Senado, y eso implicó que cuando pase ya la plenaria
pase con unos cambios. Veo el tiempo muy limitado. Si bien hoy la oposición por el estatuto de oposición tiene el orden del día, entre hoy y mañana debatirla, lo veo bastante complejo y pienso que si se llegara a aprobar sería un golpe para el gobierno, porque efectivamente la reforma pasó con unos cambios diferentes al proyecto de ley que se había presentado. Juan Esteban, ¿cuáles son las cartas entonces del gobierno nacional? Ya digamos, hemos visto lo que pasó con importantes reformas como por ejemplo a la salud, pero viene entonces un nuevo inicio, pero también vemos que ya el gobierno nacional va por la mitad del camino. Los tiempos dan, lo que ha mencionado el gobierno nacional de lo que pretende hacer con estas reformas se darían. ¿Y usted es optimista con la reforma a la educación? No, con la reforma a la educación la verdad la veo muy complejo y pienso que los tiempos, por ejemplo, para la reforma laboral es un año, es una legislatura, queda faltando 3 debates, plenaria no es fácil porque en una comisión son 21 representantes, en la séptima, pero en la plenaria son 186, luego viene Senado, que tampoco es fácil. Recordemos que la de salud había pasado comisión de la Cámara, plenaria de la Cámara, y en la comisión del Senado fue donde se hundió. Entonces pienso que tiene que venir, tiene el gobierno el reto de lograr la concertación política con diferentes sectores para que la reforma laboral pueda seguir avanzando. Y lo que pasó con la reforma pensional, por ejemplo, que si bien ya fue aprobada, ya muchas personas están pues argumentando su demanda de inconstitucionalidad. Esperar si la Corte Constitucional se pronuncia en este año. A mí me preocupa mucho el pronunciamiento de la Corte tardío, porque la reforma empieza a regir el 1 de julio del 2025 y la reforma, si la Corte no decide lo que vaya a decidir en este primer año y la reforma empieza a regir y ya nos hemos pasado 18 millones de colombianos para Colpensiones y luego la Corte la declara inexequible, sería una inseguridad jurídica, porque nos pasan a 18 millones colombianos para Colpensiones y luego nos van a devolver a los fondos privados. Entonces pienso que la Corte también tiene un reto en la celeridad con esas demandas que tendrá que decidir. Es que precisamente, Juan Esteban, no quería despedirlo sin preguntarle lo que decía Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, donde asegura que no tiene la capacidad en este momento, teniendo en cuenta ese periodo de un año, para que empiece en firme ya esta reforma para recibir ese importante número de colombianos. ¿Cuál es su postura frente a ese tema? Totalmente de acuerdo. Llevo 14 años ejerciendo mi profesión de abogado, 14 años demandando a Colpensiones, 14 años haciendo trámites ante Colpensiones. Si bien hay que reconocer que en los últimos años Colpensiones ya permite muchos trámites virtuales, ya uno solicita la pensión de manera virtual, la corrección de la historia laboral. Colpensiones es una entidad que, digamos, no es muy eficiente con los términos, y recibir 18 millones de colombianos es algo que nos ha preocupado a todos los que litigamos. De hecho, yo era partidario de que la vigencia de la reforma pensional debería ser incluso 2027, ni siquiera 2026 como lo proponían muchos congresistas. Un reto grande para Colpensiones, pero una preocupación grande para los que en el día a día ejercemos nuestra profesión ante dicha entidad. Bueno, sin embargo, también, abogado, hay que decir que Jaime Duzán, presidente actual de Colpensiones, ya también confirmó y hace frente a esas críticas, dice que están listos para comenzar entonces con la reforma y empezar a asumir los cambios desde el 1 de julio del 2025. Entonces habrá que ver, a usted darle las gracias por estar en Consejo de Redacción, por aclararnos todas estas dudas, y muy seguramente pues lo estaremos consultando nuevamente cuando vayan avanzando todos estos proyectos y estas reformas. Gracias, abogado. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y un feliz día para todos y también para todos los televidentes.